Casi todos los seres humanos, todos nosotros, cuando termina un año y empieza uno nuevo, sentimos el deseo, la mayoría, de hacer nuevos propósitos. Es como un despertar con frescura en el comienzo de un nuevo año. Hacemos propósitos que son muy variados, propósitos en diversas áreas. Crecer en piedad a la imagen de nuestro Señor, tener una comunión más íntima con Él en nuestros devocionales, tener un mejor matrimonio, el poder involucrarnos más en la vida de la iglesia, ser mejores padres, tratar de vencer patrones pecaminosos que tenemos en nuestras vidas, ansiedad, orgullo, ira, amargura, resentimiento, no ser tan murmuradores, tener un poco más de dominio propio, perder alguna de las libritas que tenemos de más también, dominio propio al hablar, al comer, en nuestras pasiones y deseos, vencer la impaciencia. Empezamos a trabajar en ese nuevo año en nuestras vidas de piedad con mucho ánimo. ¿Quiénes lo han hecho así? Yo lo he hecho muchas veces. La primera semana, de maravilla. De 7-7, no mancamos una, devocionales, estamos en las cosas del Señor, estamos orando. La segunda semana, algunos fallitos, pero vamos arreglando esos fallitos. De 7 días, en nuestro propósito de leer las Escrituras y orar, lo hicimos 4 o 5 y estamos bien. La tercera semana, nos fuimos a pique como el Titanic. Naufragamos, entonces empezamos a fallar con todas esas resoluciones. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué puedo hacer en este año para que mis propósitos de crecer en mi vida de piedad perduren? Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. Y esto viene de una palabra griega, de donde viene la palabra gimnasio. Pablo le dice, ejercítate para crecer espiritualmente. Pero ustedes saben cuál es el problema de nosotros, o uno de los problemas, que queremos tener una piedad instantánea. Usted enciende el televisor de su casa, está viendo un juego de baloncesto, de tenis, de fútbol, y usted quiere ser como esos jugadores y quiere ponerse en forma. O está escuchando un concierto de guitarra, de violín y ve a esos músicos y usted quisiera poder tocar esos instrumentos de esa manera. Pero le voy a decir algo, miren, esos deportistas profesionales, famosos, futbolistas, peloteros, baloncelistas, basquetbolistas, golfistas, tienen talentos naturales. Pero también pasan horas y horas entrenando para desarrollar sus habilidades. Esos baloncelistas que ustedes ven realizan muchos ejercicios físicos, practican las técnicas del juego y diariamente lanzan cientos de pelotas al aro desde diferentes posiciones, igual que los músicos. Duran horas diariamente practicando su instrumento, 8, 10, 12 horas. Nosotros queremos que nuestra piedad sea instantánea. Queremos ser buenos músicos o buenos deportistas con 2 o 3 lecciones. Usted ha ido tomando unas libritas con los años. Ha engordado ya algunas 30 o 40 libras, le ha tomado 10 años ganar esas libritas. Y resulta que un día usted se ve su barriguita y su chichito bien pronunciado y dice, yo quiero rebajar. Y aquí me están vendiendo una pastilla que si yo me la bebo voy a rebajar 1 libra diaria con esa pastilla. Entonces, en 30 días voy a perder las libras que me tomó 30 años conseguir. Y resulta que no es así. Requiere esfuerzo, requiere ejercicio, requiere dominio propio para nosotros perder esas libritas. Y en la vida espiritual es así. Nosotros debemos ejercitarnos para la piedad.
debemos trabajar para crecer a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero que hoy veamos algunos principios para nosotros poder hacer realidad esos propósitos, para que esos propósitos perduren. Si tú eres un cristiano, si tú has ido a los pies de Cristo arrepentido de tus pecados, confiando en Él como tu Salvador, sabiendo que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús, tú puedes hacer resoluciones, propósitos que perduren. Yo no estoy diciendo que lo vas a hacer a la perfección, pero sí podemos nosotros hacer esas proposiciones para nosotros poder vencer y exaltar el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero darle algunos principios. El primero. Lo primero que tú debes hacer es, en oración, escribir en una frase el propósito de tu vida. Oye bien, en oración, escribir en una frase el propósito de tu vida. Dice nuestra confesión que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es reconocer su grandeza, darle el honor, la alabanza, la adoración que solamente Él merece. John Piper dice que es que debemos disfrutar de Él para siempre, que no es suficiente ver la gloria de Dios, sino que debemos deleitarnos en Él. Él debe ser nuestro mayor placer. Como dice el salmista en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. O como dice el Salmo 37:4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero nosotros sabemos que aunque esa es la meta de nuestras vidas, nosotros nos quedamos muy cortos de poder cumplirla. Y miren, mis hermanos, en la medida que vayamos viendo estos principios y veamos aquellas áreas donde nos quedamos cortos y donde no estamos glorificando el nombre del Señor, en vez de abatirnos, debemos ir al trono de la gracia en confesión de nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice la Escritura, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice la Nueva Traducción Viviente, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. El pastor Salvador nos decía esta mañana que el motivo para glorificar a Dios y vivir para Él lo veíamos en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué yo debo vivir para la gloria de Dios? Por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Por la gracia de Dios. Y ese amor debe apremiarme, ese amor debe apretarme, ese amor debe llevarme a mí a un curso de acción. Pablo le dice a los corintios, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Mis hermanos, yo no quiero dar una serie de reglas. Hay mandatos que debemos obedecer, pero lo que debe motivarnos a nosotros es ver el amor de Cristo por nosotros y ver su gracia y verlo a Él, cómo dejó su trono en los cielos
con la adoración de los ángeles, con la comunión del Padre y del Espíritu Santo, por amor a nosotros, pecadores que éramos sus enemigos, que lo odiábamos, y vino a la tierra, se humilló y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más y sufrió la muerte de cruz. Por eso nosotros siempre debemos tener fresca la gracia de Dios, ese don inmerecido que Dios nos dio en Jesucristo, la obra que Él realizó por nosotros. Y eso debe motivarnos a ir hacia adelante. Y eso debe motivarnos también el saber que Él murió, que Él ascendió, que Él resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios para nosotros. Cada vez que caigamos, en vez de abatirnos y deprimirnos, podamos confesar nuestros pecados en su presencia, sabiendo que en Él hay perdón para que seas reverenciado. Por eso yo quería empezar por ahí. La gloria de Dios. Un pastor escribió una frase de cómo presentar esto. Él dice: quiero glorificar a Dios, yo la adapté para mí en parte. Quiero glorificar a Dios siendo un esposo, padre y abuelo piadoso, y como pastor usar mis dones de predicación y consejería para promover el evangelio y edificar el cuerpo de Cristo. Mi hermano, después de tú analizar para quién tú has estado viviendo, si para Dios o para ti mismo, después de confesar tu pecado, después de hacer votos, de ver la gracia de Dios, de seguir al Señor continuamente en su presencia, viendo la obra de Cristo a nuestro favor, de ser apremiado por la obra que Él realizó, tú debes hacer una declaración de propósito. Ahora, la declaración de propósito de cada uno es diferente. Depende de su estatus, si es casado, si es soltero. Depende de su llamamiento. Depende de sus dones. Pero hay algo que no podemos quitar. Nuestro objetivo debe ser la gloria de Dios. La gloria de Dios, ninguna otra cosa. Y debemos tener esa frase, esto presente continuamente en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito para el cual yo estoy viviendo? Y cuando uno escribe esa frase, ustedes saben lo que pasa con nosotros, que miramos atrás en este año y vemos todas las veces que hemos vivido para nosotros mismos y no hemos vivido para Dios. No te abatas. Confiesa tu pecado en la presencia de Dios y sigue adelante. Nuestro Dios es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, infinitas posibilidades en su amor, en su gracia, en su bondad y en su misericordia para sus hijos. Y yo espero que tú escribas esa declaración de propósito para tu vida. Quiero glorificar a Dios siendo un esposo, un padre, un abuelo y piadoso, y como pastor usar mis dones de predicación y consejería para promover el evangelio y edificar el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, a la luz de esa declaración es bueno que tú escribas algunas metas que tú quieres alcanzar en tu vida a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, ¿qué tú vas a hacer en tu vida espiritual? ¿Qué metas tú tienes para glorificar a Dios en tu vida espiritual? ¿En tu relación con Dios? ¿En tu crecimiento espiritual? Áreas o pecados que tú debes luchar con ellos, gracias que debes desarrollar en tu vida. Ponte metas a largo, mediano y corto plazo. En el área familiar, ¿cómo vamos a mejorar como cónyuge, como hijos, como padres, como hermanos? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a esperar este nuevo año con muy buenos propósitos, pero sin nada definido? En tercer lugar, no solo lo espiritual, lo familiar, lo laboral. ¿Qué quiero que pase en mi vida, en mi carrera, en mis finanzas? En cuarto lugar, en lo ministerial, identificar los dones que Dios me ha dado y el lugar donde Dios quiere que yo le sirva a Él. En quinto lugar, en el aspecto intelectual. El desarrollo de tu intelecto, de tu mente, a través de la lectura, a través de los pensamientos.
¿Qué yo voy a hacer para desarrollarme en este año más intelectualmente? Y en sexto lugar, en lo físico. Voy a ser un buen administrador de mi cuerpo a través de una alimentación adecuada, de dieta, de ejercicios, de descanso y de recreación. Ponte metas en esas 6 áreas y define tu proyecto, aquellas cosas que son urgentes, aquellas que son importantes y aquellas que son normales. Pero no intentes de hacer 20 cosas en cada área a la vez. Toma 1 o 2 cosas que tú debes resolver y enfócate en ellas, las áreas que sean más prioritarias. Y después que la hagas, debes hacer un plan de acción, como vamos a ver, y hacer una evaluación mensual o quincenal de cómo va tu progreso. Pero también te sugiero que busques a alguien que te ayude, que te dé seguimiento para poder cumplir tus objetivos. Amén. En tercer lugar, tú debes planificar un tiempo diario para la lectura de la palabra y la oración, incluyendo el tratar de memorizar las escrituras. Dice el salmista, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Dice también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pedro nos dice en primera de Pedro 2, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Mis hermanos, vamos a hacer un plan de lectura bíblica. El pastor Sugel ha promocionado un plan que a 2 años me parece que es. Hay planes a 1 año, hay planes a 2 años, hay planes a 3 años que están disponibles. Aquí habían de esos brochures con esos planes, están disponibles en el internet. Para tú leer la Biblia en 1 año, tú necesitas de 15 a 20 minutos diarios y lees 4 capítulos diarios. Acostúmbrate 1 año a leer la Biblia en una versión, quizás al próximo año la puedes leer en otra versión, pero miren cuál es el problema nuestro. Que decimos, hoy me toca Génesis 1, Salmo 1, Proverbios 1 y Mateo 1. Y leemos eso, cerramos la Biblia y se nos olvidó lo que leímos cuando nos paramos. ¿No es así? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos leer, mis amados, los que sigan el plan en 1 año, otros lo siguen a 2 años, otros solamente estudiamos algunos libros de la Biblia durante el año y lo estudiamos más profundamente. Pero cuando tú tomes tu Biblia, tú debes hacerle preguntas al texto para no poncharte, que leíste la Biblia y no te acordaste de nada. Mira lo que tú debes hacer. Dice un autor, me parece que es el de cómo estudiar la Biblia. ¿Qué enseña el texto bíblico en relación a Dios, al Padre? ¿Qué enseña este texto que yo estoy leyendo en relación a Jesucristo? ¿Qué enseña este texto en relación al Espíritu Santo? Y a medida que tú vayas leyendo, tú puedes buscar eso. ¿Hay aquí algún pecado que debo evitar? ¿Hay algún pecado que debo confesar? ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? ¿Alguna promesa que debo orar al Señor? ¿Algún ejemplo que debo imitar? Hay algo en este texto bíblico, y siempre lo hay, por lo cual yo debo orar hoy. ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? Mis hermanos, no es leer por leer. Es mejor leer 5 versículos en un día, meditar en esos versículos, memorizarlos, hacerle esa pregunta y sacarle un beneficio espiritual. No es leer por leer, es buscar cuál es el mensaje que Dios tiene para ti en ese día. A un pastor amigo
de los Estados Unidos, muy querido, muy piadoso. Yo una vez le pregunté cómo él hacía su devocional y él me dice, mira Eduardo, yo empiezo a leer la Escritura y empiezo en los Salmos. Y hasta que Dios no me habla, hasta que no me dice algo específico, que lo veo en el texto, un mandamiento, me muestra un pecado, algo que yo debo hacer, yo sigo leyendo la Escritura. Otros hacen un plan devocional más profundo en su lectura. Leen la Biblia y la leen con una Biblia de estudio. Otros leen la Biblia y tienen a su lado un comentario. Ahora, lo que nunca podemos dejar de hacer, mis amados, es de leer la Escritura y de sacar el mensaje que Dios tiene para nosotros en ese día. Podemos buscar ayudas para nosotros entender mejor las Escrituras. Están los comentarios explicados de Juan Carlos Rail, que son muy devocionales, que nos dan un texto y nos dan varios principios de ese texto. Los de Matthew Henry, los de MacArthur y muchos otros autores. Hay muchos hermanos que diariamente leen un sermón de una serie de un predicador y oyen un mensaje y lo fichan. Y se pasan el día meditando en lo que leyeron y en el mensaje que predicó ese pastor o que leyeron acerca de ese texto. Debemos memorizar esa palabra en nuestros corazones y debemos aplicarla en nuestras vidas. Pero también, mis hermanos, debemos orar. ¿A quiénes les resulta difícil orar? Wow, cuánta gente piadosa que no levantan la mano. Cuánto piadoso. A mí sí se me hace difícil, hermanos, orar. Yo puedo estudiar 8 horas corrido, no tengo problema quizás. Pero mire, oro 5 minutos y creo que he orado por todo ya, que ya no tengo más nada que orar. ¿Por qué? Porque es una batalla continua. Y nosotros debemos prepararnos para la oración. Entonces, cuando tú oras y oras esos 5 minutos, ¿quién es el sujeto de la oración? Nosotros mismos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro problema. Entonces, no oramos mucho. Cuando oramos 5 minutos y oramos por lo mismo. Y yo quiero darte algunas sugerencias. Lo que yo te decía, ora por lo que tú leíste en tu devocional. Aprende a orar las Escrituras, el texto que tú leíste es lo que tú debes orar. Aparte de eso, haz una lista de oración con tus peticiones particulares, la tuya. Lo que tú quieres ver en tu vida espiritual, en tu familia, en tu trabajo. Haz una lista de los miembros de tu familia, aquellos que son creyentes por su crecimiento espiritual y aquellos que no conocen al Señor para que lo conozcan y empieza a orar por su salvación. El solo hecho de estar orando por ellos te va a hacer estar más alerta para poder ministrar y predicarle la palabra a ellos continuamente. Toma la lista de oración de la iglesia también otro día y ora con la lista de oración de la iglesia. Toma el Padre Nuestro como modelo para orar. La adoración que vemos allí, las peticiones de venga tu reino, las peticiones de danos hoy el pan de cada día, la confesión de perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que el Señor nos libre de tentación. Mis hermanos, son muchas las cosas que nosotros podemos hacer para cambiar en nuestras vidas espirituales. En cuarto lugar, desarrolla el fruto del Espíritu en tu vida y mortifica las obras de la carne. ¿Qué te quiero decir con eso? Todos nosotros tenemos áreas que queremos cambiar. Todos nosotros la tenemos. Entonces vamos a hacer un plan para cambiar esas áreas que no glorifican a Dios. Vamos a luchar en el poder del Espíritu para desarrollar ese fruto del Espíritu cada día más en nuestras vidas, para andar en el Espíritu cada día más. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros generalmente estamos a la defensiva. Y es bueno, pero estamos luchando con esas áreas que queremos mortificar, que queremos vencer. Pero no estamos pidiendo a Dios que nos ayude a desarrollar ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Tú tienes un problema en un área específica.
orgullo, ira, resentimiento, amargura, ansiedad, culpa, ¿qué tú debes hacer? Ve a la Escritura y mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a tu situación. Tú identificas esos hábitos pecaminosos. Vas a la Escritura para ver cómo tratar con esos hábitos pecaminosos, de manera que tú puedas despojarte de ellos, renovarte en tu mente con la palabra y vestirte de esos nuevos hábitos. Ahora, ese cambio no ocurre en un vacío. Cuando viene la tentación de tú airarte, si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu alma ahí presente y estás apercibido del peligro que tiene, tú vas a explotar. Pero si tienes la palabra presente, tú vas a responder con la palabra. Y día a día, óyeme bien, día a día esa palabra te va a ir controlando más en el poder del Espíritu Santo y tú la vas a ir aplicando cada día más en tu vida. Pero no es solo eso. Si tú estás luchando con el orgullo, tú debes vestirte de humildad. Dice Proverbio con respecto al orgullo, 16:18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Mateo 23:12, y cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. Pablo le dice a los corintios, pero porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Nosotros debemos estar apercibidos que si seguimos con esos patrones, vamos a ser humillados. Y así nos vamos a agradar a Dios. Y debemos cultivar la humildad, que es lo opuesto del orgullo. Debemos ver el ejemplo de Cristo, no hacer nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, no buscando por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Debe haber en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo obediente semejante a los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cambio no ocurre en un vacío. Yo debo estar lleno de la palabra de Dios. Pero para estar lleno de la palabra de Dios, yo tengo que tener hábito de estudio, lectura, devoción a Dios, amor a Dios. Hermanos, desead como niños recién nacidos esa leche espiritual, la palabra, mis hermanos. Nosotros tenemos que desarrollar ese gusto por la palabra, ese deseo de querer despertarnos en la mañana y tomar la palabra, tomarla a cualquier hora del día para deleitarnos en ella, porque ahí se me revela mi Señor. Ahí me habla de cómo es mi Dios, de Cristo, de la obra que Él hizo en su gracia por mí en la cruz del Calvario. Yo no quiero darle 5 o 6 reglas para que la sigan, no. Esto es un asunto de gracia, de bondad, de misericordia de Dios por nosotros. Es algo que debemos cultivar día a día. No solamente leer la palabra, sino el hábito, en quinto lugar, de leer buenos libros cristianos que nos ayuden a crecer espiritualmente. Pablo estaba preso y escribe en 2 Timoteo 4:13, cuando vengas, tráeme la calefacción que dejé en Troas, fue lo que él dijo. Trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Los libros, los pergaminos. Tráeme la palabra. Spurgeon dice lo siguiente, comentando ese texto. Él había estado predicando durante 30 años y sin embargo quiere sus libros. Había visto al Señor y sin embargo quiere sus libros. Había tenido una experiencia más amplia que la mayoría de los hombres y sin embargo quiere sus libros. Él había sido arrebatado al tercer cielo y había oído cosas que eran inefables que un hombre pronunciara. Sin embargo quiere sus libros, sus pergaminos. Había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento y sin embargo quiere
sus libros, la palabra, los pergaminos. ¿Por qué esto así, mis hermanos? Porque Cristo era su vida. Y por eso Él puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Él no vivía para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Y nosotros debemos hacer esto mismo. Algunas sugerencias. Hermano, aparte de la Biblia, yo sé que te da trabajo leerla, pero aparte de la Biblia, ¿qué tú piensas hacer? Haz un plan de lectura. Toma diferentes libros, devocionales, biografías, doctrinales, de matrimonio, de finanzas, del uso del tiempo. Ten a mano siempre un libro que puedas leer, no veas tanta televisión. Yo estaba haciendo un cálculo. Si tú te pones la meta de leer 5 páginas de un libro diariamente por 5 días a la semana, no el año entero, 5 días a la semana, o sea, 250 y pico de días al año, tú vas a leer 1.300 páginas. Si tomamos libros de 150 páginas, tú vas a leer alrededor de 9 libros al año. No es tan difícil. ¿Qué tiempo tú pasas viendo televisión? Los fanáticos de los deportes que hay aquí, viendo juegos de fútbol, de baloncesto, de tenis, ¿cuántas horas ustedes no pasan viendo eso? Yo no digo que no la pasemos, óigame bien, mis hermanos. Pero si Cristo es mi pasión, eso debe dominarme a mí. Yo veo hermanos aquí discutiendo de deporte y hablando de pelota y hablando de cosas. Digo, wow, yo quisiera ver a esa gente con esa pasión hablando de Jesucristo, predicando el evangelio de Jesucristo. Yo quisiera ver eso. Si tú quieres crecer espiritualmente, haz tu deporte, no te preocupes. Mira tu jueguito de baloncesto y de lo que tú quieres. Pero apaga el celular, apaga la televisión, la computadora y ponte a leer buenos libros cristianos. Ponlo en tu agenda. En sexto lugar, participa de la vida de la iglesia. El autor de los Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 24, y considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Nuestra fe no es para vivirla como cristianos de la secreta, aislados, no. Fíjense que una de las analogías que hace la Escritura de la iglesia es como un cuerpo. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Mi mano no puede funcionar separada de mi brazo. Mi cuerpo no puede funcionar sin mi corazón. Cada parte del cuerpo es necesaria y contribuye a la salud y al buen funcionamiento del cuerpo. Tú haces falta en el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que Dios nos da los dones por medida. Los dones que tú tienes hacen falta para el desarrollo de esta iglesia. Tus dones. Y tú en tu casa sentado viendo televisión. Y tú viviendo para las cosas del mundo. Hermanos, vamos a despertar de ese sueño. Vamos a despertar de ese sueño. Para nosotros hacer propósitos que perduren, debemos ver a Cristo y la obra que Él hizo por nosotros. Y saber la gracia que se nos ha dado en Él. Y saber que nosotros cuando caemos confesamos nuestros pecados y seguimos adelante. Órale al Señor en séptimo lugar para que te muestre dónde Él quiere que le sirvas a la luz de los dones que te ha dado. Mi hermano, mis hermanos, nosotros aquí no somos voluntarios para servir si queremos o no. Nosotros somos siervos. Nosotros somos esclavos de Jesucristo que nos compró con su sangre, que nos redimió del mercado de esclavos donde estábamos dominados por Satanás. No es para vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero parece que eso se nos ha olvidado a nosotros. Los esclavos no hacen lo que quieren, sino lo que les ordena su Señor. Y nuestro Señor nos ha dado mandatos claros y específicos de ir, de predicar el evangelio, de lo que debemos hacer con nuestras familias, que lo que debemos hacer en nuestro trabajo, lo que debemos hacer en la iglesia. Tenemos mandatos específicos y tú tienes dones para ponerlo en práctica. Pedro dice
Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dones para tú hablar y predicar, dones de servicio. En octavo lugar, mi hermano, tú sabes lo que tú puedes planificar, mi hermana, para este año. En la iglesia hay grupos pequeños, donde tú puedes ser edificado, donde tú puedes edificar a otros, donde tú profundizas en tus relaciones con otros hermanos y hermanas, donde tú alientas, donde tú eres alentado. Búscate uno o dos hermanos, aparte de estar en un grupo pequeño o dentro del grupo pequeño, a que tú le puedas dar cuenta de tu vida. Nuestra fe no se vive como el llanero solitario. Eso no es así. Dice la Escritura en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Pero te lo voy a aplicar más. Esa persona que tú busques, o en ese grupo pequeño, es muy bueno socializar y es bueno cenar juntos y compartir juntos, qué bien. Pero es para trabajar con nuestras vidas espirituales. Es para darnos cuenta de nuestra vida de fe, de nuestra vida de piedad. Tú debes tomar un hermano, una hermana, si eres hombre, y si eres mujer, una hermana o dos, a quien tú puedas darle cuenta de tu vida, decirle el plan que tú estás haciendo y que te den seguimiento. Y que te pregunten, ¿tú estás cumpliendo los propósitos que te has hecho para crecer en tu vida de piedad? ¿Cómo estuvo esta semana tu vida de devoción a Dios? ¿Leíste la palabra diariamente? ¿Oraste conforme al plan que tienes? Dime cómo están tus luchas con los pecados que tú tienes, con la falta de dominio propio, o con la ira, o con lo que sea que estés luchando. ¿Has tenido victoria? Con esos pensamientos y hábitos pecaminosos, ¿estás llenando tu mente con la palabra de Dios para poder combatirlo? ¿Has resistido la tentación de mirar la pornografía? ¿Cómo has mortificado el orgullo? ¿Has ido a algún lugar en esta semana o has visto algo de lo cual te avergonzarías de tener a Jesucristo a tu lado? Cuéntame, ¿cómo estás creciendo en tus hábitos piadosos? ¿Has visto tus pecados, tus errores, los has confesado en la presencia de Dios? ¿Has pasado tiempo con tu esposa, con tus hijos? ¿Has cumplido con esos compromisos financieros que tenías que cumplir, con esos compromisos laborales? ¿Sigues siendo fiel con los recursos que Dios te ha dado? ¿Has testificado del Señor? Hermanos, eso es dar cuenta. Pues se nos hace difícil. Porque somos unos orgullosos y queremos dar la imagen que estamos siempre en victoria. Debemos ejercitarnos para la piedad. Debemos poner en práctica lo que hemos oído. Debemos clamar al Señor que nos capacite para hacerlo. Pablo dice, y con esto concluyo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y dice él, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y él continúa diciendo, y conocerle. Conocer el poder de su resurrección. Y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pero él reconoce su limitación y lo dice, no que lo haya alcanzado ya. No es que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a la meta que está delante, prosigo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esa es nuestra meta. Y en Cristo podemos hacerlo porque en Él somos más que vencedores. Hermanos, que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro motivo, nuestro propósito para nosotros perseverar sirviendo, adorando, alabando al Señor cada día de nuestras vidas. Amén.